Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso,
poder estar una vez más adorando a nuestro Señor. Te invitamos a que puedas levantar tus manos ahí en casa, puedas entregarle a nuestro Dios tu mejor adoración en esta hora. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre eres fiel, Jesús. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú nunca nos fallas, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé
Di conmigo, en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. Una vez más. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Una vez más estamos, como siempre digo, en el mejor lugar, donde Dios envía bendición y vida eterna. Queremos leer en este día, en el libro de Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice su palabra. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Padre, a ti te agradecemos por este tiempo que estamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que hables a cada vida, a cada corazón, que hoy una vez más tu nombre sea exaltado y glorificado. En ti esperamos. Reprendemos toda oposición del enemigo, oh Dios, y gracia, porque no hay Dios como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. El tema de hoy se llama el llamado de Dios. Aleluya. Si hablamos un poquito de Jeremías, o tal vez hagamos un resumen de Jeremías, creo que un libro que muchas veces lo hemos leído. Es un libro bien largo, hay que tener un espíritu bien dispuesto para leerlo, pero sí vale la pena. Muchas veces lo he leído y siempre hay mensaje tremenda, palabra de Dios. Jeremías, profeta de Israel, escribió el libro que lleva su nombre y también Lamentaciones. Aleluya. Nació en Anatot, según Jeremías 1:1. Una villa benjamita a unos 7 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Alrededor del año 639 a.C. Pertenecía a una familia sacerdotal. La mayoría de los eruditos afirman que descendía de la línea de Abiatar, porque este sacerdote fue echado hacia esa ciudad por Salomón, según lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 2, 26 y 27. Vivió en la época en que decayó el poderío asirio. Los judíos tuvieron una corta vida independiente, luego una dominación egipcia y finalmente la destrucción del reino de Judá por Nabucodonosor. Como testigo de tan trágicos acontecimientos, escuche esto, Jeremías se expresa frente a Dios en hermosos poemas en los cuales da lugar a su perplejidad y dolor. Siente que quiere oponerse a aquellas cosas, especialmente a ser mensajero de malas nuevas para el pueblo. Pero la compulsión del espíritu es tal que no puede resistir. Ahora bien, el llamado de Jeremías lleva consigo algunas verdades que es válida, está vigente para nosotros. Tenemos que aprender mucho del llamado de Jeremías. Está en la palabra, está en la Biblia como ejemplo para nosotros, porque sé que de una manera u otra Dios nos llamó. En nosotros
diría yo, en nuestra cabeza pesa un llamado de Dios. Hay algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Aleluya. Ahora, estas verdades, ¿qué implica? Implica muchas cosas. Número uno, el llamado implica propósito. Aleluya. Jeremías 1, 4 y 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La forma en que se desarrolló el ministerio de Jeremías se observa de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías, aleluya, le dice Dios: yo te aprobé como instrumento, aleluya, escogido. Tú has calificado en este llamado porque yo quiero. Fíjese que el llamado de Jeremías, así como otros llamados, Jeremías no calificó porque tal vez era muy joven, porque tal vez ni porque pertenecía a una familia de sacerdote. No, Dios lo escoge porque Dios quiso. Aleluya. Es por eso que vemos en todo esto, en todo este llamado de Jeremías, cómo Dios está determinado a hacer algo con Jeremías. Y eso es parte del propósito. Si Dios lo llama, pero cuando lo llama, está determinado a hacer algo con él. Entonces eso se llama propósito. Entonces, por eso el llamado implica propósito. Dios no te llama por llamarte, sino cuando Él te llama, Él determina algo contigo. Aleluya. Y claro, se vive varias etapas, vamos a ver, aleluya, en el llamado, pero implica un propósito de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Sabe? Mucho antes que tú y yo naciéramos, e incluso antes de nosotros ser concebidos, ya Dios pensó en nosotros, hizo planes para ti y para mí. Aleluya. Cuando usted se sienta agobiado o que no es digno, aleluya, recuerde que Dios le ha considerado muy valioso y ha tenido en su mente un propósito para su vida. Cuando Dios nos llama con propósito. Aleluya. Pero ¿qué va a pasar? Que ahí donde está, es donde nosotros decidimos si obedecemos o no ese llamado. Porque habrá oposición. En el caso de Jeremías hubo batallas. Jeremías tuvo que ser valiente para cumplir con este llamado. Y sigue pasando. Dios nos llama y nos llama con propósito. Por eso se llama el llamado implica propósito. Pero va a haber oposición. El enemigo se va a levantar y te va a tratar de decir que tú no puedes con ese llamado, que no estás capacitado, que no tienes la habilidad, que eso es para otro. Entonces va a haber una batalla constante. Yo creo que sabemos, todos los que servimos en este reino de los cielos, aleluya, en cada lugar donde estamos, tenemos muchas batallas. Yo tengo constantemente batalla con el enemigo. ¿Por qué? Porque hay un llamado con propósito en mi vida, pero también en tu vida. Entonces, va a estar allí la batalla constante, la oposición del enemigo. Aleluya. Pero también va a haber oposición humana. La gente tal vez en vez de animarte te desanima, te critica. Tal vez no le conviene o no le conviene como tú predicas. O a veces dice, es que predica muy largo o predica muy corto. En realidad muchas veces la gente se va a oponer, como el caso de Jeremías. El mismo pueblo se opuso al llamado que Dios había puesto en Jeremías. Bendito sea su nombre. También va a haber oposición religiosa, como el tiempo de Jesús. Los religiosos se van a oponer, nunca va a estar de acuerdo con tu llamado. Tal vez dan hasta opiniones, ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué en vez de predicar un sábado predica el domingo? Y cuántas cosas. Es decir, en resumen, siempre que hay un llamado con propósito, habrá oposición, habrá una batalla. Por eso este camino es de valientes, de aferrarse al Señor, de decir, Dios, aquí estoy, capacítame, dame tu bendición, porque sí quiero cumplir con ese llamado. Entonces, eso implica, por eso el número uno, el llamado implica propósito. Y me gusta lo que dice el salmista en el Salmo 138, versículo 8. Aleluya, dice su palabra. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor,
perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. El salmista oraba, Señor, y yo creo que tu propósito se va a cumplir en mí. Una de las cosas en las cuales yo siempre he tenido temor es salirme del propósito de Dios. Dios me llamó con propósito. Y siempre he tenido ese temor. Y lo he visto en este caminar con Cristo. Siempre digo, Dios, que tu propósito se cumpla en mí. Donde quiera que estés, Señor, que tu propósito se cumpla en mí. Porque eso es muy importante para mí y también para todos aquellos que Dios llama. Es importante estar o moverse en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es parte del llamado, aleluya. Llamado con propósito. Porque ¿de qué vale la pena que Dios me llame y me salga de ese propósito? Que lo haga a mi manera. No funciona y no hay bendición en eso. Entonces, es por eso que aprendemos esto de Jeremías. Hay un llamado, pero un llamado con propósito. Dios está determinado a hacer algo contigo. Y yo quiero que lo que Dios ha determinado conmigo sea una realidad en mi vida. Se cumpla al 100%. Siempre se lo digo a Dios. Señor, que lo que tú has determinado para mí, que ese propósito se cumpla en mi vida. No quiero menos, no quiero que casi me aproxime o casi estoy cerca, no, que tu propósito, que ese llamado sea una realidad en mi vida. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Número 2, el llamado implica separación. Y vamos a leer otra vez Jeremías 1:5 y también una tercera vez. En este versículo 5 de Jeremías capítulo 1 hay varias cosas, varias verdades que aprender, que nos enseñan. Amén. Entonces, número 2, el llamado implica separación. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Aleluya. Te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué le dice? Dios le dijo a Jeremías, te santifiqué antes que nacieras. Aleluya. Te separé del uso común para uso especial. No era cualquier llamado, aleluya. Tal vez Jeremías sabía del llamado del nazareo. Tal vez la Biblia habla, y eso está en Número 6, versículos 5 y 8. Usted puede leerlo en casa, cómo Dios llamaba. Había un voto del nazareo que tenía que separarse para Dios con un llamado, con un propósito. Y la lista era larga de las cosas que tenía que abstenerse. Por ejemplo, no se podía cortar el cabello, no podía tomar vino de sidra, no podía tocar ningún cuerpo muerto, entre otras cosas. Y todo eso porque había un propósito, había un llamado para algo específico. Entonces, ¿qué implicaba esto? Separación, marcar la diferencia. Y es lo que Dios le está diciendo a Jeremías, y es parte del llamado, que el llamado implica separación. Mire, Jeremías tenía que marcar la diferencia. Si usted ha leído el libro de Jeremías, se da cuenta que el pueblo estaba en un momento espiritual bien crítico. Desde los reyes hasta los líderes, todo el pueblo, la mayoría le había dado la espalda a Dios. Era crítica la condición espiritual en el cual se encuentra Jeremías funcionando, ejerciendo este llamado, este ministerio. Fíjese si era tanta la condición espiritual, era tan pésima en los tiempos de Jeremías, que Dios le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Fíjese hasta qué punto el pueblo tenía que convertirse a Dios de corazón. Y Dios les da esa orden a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces, le está hablando a Jeremías de separación. Te santifiqué, tienes que marcar la diferencia, porque eres instrumento en mis manos. Eres un vocero que vas a anunciar, vas a decir mi palabra, vas a decir mi voluntad. Y para eso necesita, aleluya, separarte de los demás, marcar la diferencia, una luz que brille. Y a eso Dios llamó a Jeremías en su generación, que fuera un hombre separado para Dios, viviendo una vida santa para poder funcionar con poder en este llamado, en este ministerio. Por eso el llamado de Dios implica eso, aleluya, separación, aleluya. ¿Sabe? Y eso también va con nosotros. Bendito sea su nombre, porque estoy seguro que Dios, aleluya, nos está llamando. Hay un llamado de Dios para nosotros, aleluya. Dice en 1 de Pedro 1:15.
Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo a quien los llamó. Dios nos manda, aleluya, dice el apóstol Pedro, bendito sea su nombre, que en todas las cosas que hagamos, dice otra versión, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, iglesia. El llamado implica separación, hay que marcar la diferencia, hay que ser santo aquí en el templo, pero hay que ser santo en la casa, en la calle, en el trabajo, donde quiera que estemos, aleluya, hay que vivir separado para Dios, marcar la diferencia. Bendito sea su nombre, porque el llamado de Dios implica separación. La santidad no se puede fingir. Usted puede fingir ser santo aquí en el templo, pero no por mucho tiempo. Aleluya. Porque la santidad se ve, la santidad se refleja. Y si el Dios que nos llamó es santo, también tú y yo tenemos que ser santos delante de Él. Porque donde quiera que estemos, estamos representando a un Dios santo. Por eso Pedro dice esto, aleluya. Quien te llamó es santo. Y tú y yo representamos, aleluya, a un Dios santo, a un reino de los cielos. Entonces no podemos hacer menos. No, Dios nos manda a vivir una vida separada para Él. Que esto es difícil, sí, pero no imposible. Esto es de valientes. Eso es cada día proponerse en su corazón, en nuestros corazones, no contaminarnos, vivir como Dios manda. Esto es para valiente, iglesia. Pero sí vale la pena, porque el llamado de Dios implica separación. Aleluya. Número 3. El llamado implica convicción. Mire, me gusta esta parte, toda me gusta, pero esto es tremendo. Aleluya. Mire, otra vez leemos por tercera vez Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado implica convicción. Jeremías estaba convencido de cuál era su llamado. Su llamado no era pastor, no era evangelista, inclusive ni sacerdote, aunque pertenecía a una familia de sacerdotes. Él estaba bien seguro, bien firme de que su llamado era profeta. Aleluya, el vocero de Dios de aquella generación. Es por eso que el llamado implica convicción, estar seguro a que Dios me llamó. Aleluya, bendito sea su nombre. ¿Sabe? Es necesario definir, aleluya, el llamado de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener convicción, estar convencido a que Dios me llamó. Aleluya. Dios, ¿a qué Dios me llamó? Si Dios me llamó a ser un predicador, tengo que funcionar en eso. Si Dios te llamó a ser un predicador, hay que funcionar en eso. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué Dios puso esta palabra en mi corazón? Porque hay muchos que están ejerciendo un llamado donde Dios no los llamó. Y eso es bien peligroso. Vamos a ver ahorita qué la palabra dice en cuanto a eso. Amén. Sí, ¿por qué? ¿Por qué digo estas cosas? Hay mucha gente que le gusta predicar desde un púlpito. Hablo desde un púlpito. Y sabe, puede tener la actitud, y eso es bueno, buena actitud para predicar. Te encanta predicar desde un púlpito. Puedes tener las herramientas, todas las cosas. Saberte los tipos de sermones, saber cómo preparar un sermón, todo eso es bueno. Pero si no tienes el llamado de Dios, de nada vale. No, porque ahí Dios no te llamó a ser predicador de un púlpito. Eso va para el pastor, el evangelista y todo aquel que tiene un llamado a predicar desde un púlpito. Entonces no basta. Porque he visto en este camino, amados, como mucha gente dice: yo quiero ser predicador. Y comienzan y no funcionan. He visto desde el púlpito a alguien decir que es predicador y empieza a hablar de toda la Biblia. Al final te dice: ¿de qué predicó? ¿Cuál fue la idea central de su sermón? No se entendió, porque Dios no lo llamó a eso. Hay muchos llamados, a muchas cosas Dios nos llamó, no precisamente a predicar. Es que el apóstol Pablo lo dice: ¿acaso todos serán evangelistas, pastores, maestros, apóstoles? No. Hay mucha manera de servir en el reino de los cielos. Es por eso que el llamado implica convicción, estar seguro a que Dios te llamó. Aleluya. Dios te llamó a cantar en el coro de la iglesia, hágalo. Pero si no, sálgase de ahí urgente, porque no tienes que estar en ese lugar. Mira, a mí me encanta la alabanza. Yo disfruto la alabanza. De hecho,
siempre me gusta, como a muchos predicadores, que antes de predicar haya un buen servicio de alabanza. Yo siempre digo que cuando hay un buen servicio de alabanza, luego es fácil predicar, todo fluye, Dios está de manera especial. Pero yo no sé cantar. Yo nada más puedo cantar cuando me estoy bañando. Pero disfruto. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a cantar, Dios me llamó a predicar. Que hay veces que Dios te llama a predicar y a cantar, puede ser. Pero estamos hablando que tiene que estar convencido del llamado. Por eso el llamado implica convicción. ¿A qué Dios te llamó? Hay que definir eso, aleluya. Si Dios te llamó a alentar, a animar al desconsolado, hay mucha gente que Dios lo usa en eso. Pero hay otros que se meten a animar, a consolar a otros, y no al contrario, en vez de ser de bendición, es un tropiezo. ¿Por qué? Porque cada cual tiene que estar, aleluya, alineado al llamado que Dios ha puesto en su vida. Amén. Hay muchos que se ponen, yo voy a ser pastor, y levantan un grupo y hay un pastorado. Mire, yo he vivido cada etapa. Yo en mi país fui por años evangelista, luego pastor. Ahora llego a este país y digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Y Dios me dijo, vas a ser un predicador. Porque hay que estar claro, en cada lugar, en cada etapa, en cada momento, donde Dios te quiere, donde engrana en el molde de Dios. Esa es la palabra. Por eso es importante. Pero no, yo podía abrir un grupo, tener un local y abrir un grupo, y yo sé que va a crecer. Pero si Dios no va a estar en el asunto conmigo, mejor ni me meto en eso. ¿Por qué? Porque hay que estar convencido en cada momento, en cada etapa, en cada lugar, a qué Dios te llamó, qué Dios quiere hacer contigo. Aleluya. Entonces, otra vez repito, el llamado implica convicción a qué Dios te llamó. Hay muchas personas que no saben ni a qué Dios los llamó. Se lo digo porque lo he vivido. Ay, hermano, yo no sé a qué Dios me llamó, no sé cómo voy a servir a Dios. Perdón, pero ¿sabe? Vamos a llegar allá. Dice 2 de Pedro 1:10. Escuche esto y atento a lo que dice el apóstol Pedro. Aleluya. Para aquellos que dicen, hermano, no sé a qué Dios me llamó, no sé lo que voy a hacer. Y para aquellos también que están en un llamado que Dios no los llamó a eso. Aleluya. Repito, hay muchas personas que quieren predicar, quieren cantar, quieren tocar. Yo no juzgo a nadie. Hay quien tiene la capacidad y la habilidad para esto. Pero si Dios te llamó a una cosa, a eso, ahí Dios te va a bendecir. No se meta en lo que Dios no lo llamó. Bendito sea su nombre. Pero mire lo que dice Pedro, 2 de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, diga eso conmigo. Aleluya. Dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Que dice Pedro que se esfuercen más todavía. Sí, para aquellos que dicen, no sé, hermano, no sé en qué Dios me va a usar, no sé cuál es mi llamado. Hay que esforzarse. ¿De qué manera? Dios, revélame, háblame, dime. Yo siempre, que cuando me convertí a Cristo, siempre estuve preocupado en qué Dios me va a usar. Y la gente decía, creo que Dios te va a usar en esto. No, yo no, eso se quedaba en el aire. Yo digo, Dios, dímelo a mi persona. Entonces dice que hay que esforzarse para asegurarse del llamado de Dios. Dice que fue quien los eligió. ¿Quién te elige a ti? El llamado de Dios. ¿Quién? Un hombre. El pastor. No, Dios es quien nos elige a nosotros. Por eso es importante. Aleluya. Ahora mira la parte importante. Dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y ahí está el secreto, porque muchos en este reino de los cielos caen en pecado, en fornicación, adulterio. Se van para el mundo, luego que servían, que estaban ahí. ¿Por qué? Porque se metieron en un llamado que no era su llamado. Y eso pasa y sigue pasando. Hay muchas personas. Entonces dice Pedro, dice su palabra, aleluya. Si ustedes se aseguran del llamado de Dios, dice, si hacen estas cosas, no van a caer jamás. Y habla de caer espiritualmente. Entonces, es bien peligroso estar funcionando en un llamado. Si a mí Dios no me llamó como pastor, si me meto ahí, es peligroso para mi vida espiritual. Es un riesgo. Si yo me meto a cantar y digo, yo quiero ser director de alabanza, es un riesgo. Mi vida espiritual está en riesgo, porque lo dice la palabra, amado. Y lo vuelvo a leer completo otra vez. Dice,
Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Aleluya. Como decimos, ni más claro ni el agua. Amén. Es palabra de Dios. Número 4, el llamado implica confianza. Mire cuánta cosa implica el llamado. Esto no es un juego de muchachos, el llamado de Dios, es algo bien serio. Aleluya. El llamado implica confianza. Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Mire, eso fue lo que Jeremías le dice a Dios. Yo soy un niño. No estoy listo para esto, Señor. ¿Cómo que yo voy a ser el vocero de este pueblo rebelde? Y lo que voy a hablar es condenación, juicio, que se arrepienta. Yo creo que no esté listo para eso. Y es cuando Jeremías necesitaba confianza. Por eso el llamado implica confianza. Aleluya. A menudo la gente lucha con nuevos retos. Con nuevos retos de su desconfianza. Amén. Siente que no tienen habilidad, capacidad ni experiencia adecuadas. El llamado implica confianza. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos de insuficiencia nos impidan obedecer el llamado de Dios. Usted nunca va a estar preparado, yo tampoco. Siempre vamos a estar inseguros, pero es cuando necesitamos confianza. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, Dios está conmigo. Él te equipa, Él me equipa para este llamado. Usted dirá, es que no tengo experiencia, hermano. ¿Cómo voy a cumplir con ese llamado? Ninguno que comienza en algo desde cero en el Señor, en este camino, tiene experiencia de nada. Pero mire, Dios te da, esa es la buena noticia, Dios te da la capacidad y la habilidad. Aleluya. Y eso es igual a experiencia. Y la experiencia es el conocimiento que se adquiere con la práctica. Lo voy a repetir. Aleluya. Dios te da la capacidad y la habilidad. Y eso es igual a experiencia. Y la experiencia es el conocimiento que se adquiere con la práctica. En otra palabra, se aprende haciéndolo. Aleluya. Y así la ley de la vida. Todo lo que usted ha aprendido hasta aquí, lo ha aprendido ¿cómo? Haciéndolo, la práctica. Así mismo el llamado de Dios. Por eso es cuando necesitamos confianza, confiar en Dios, que si Dios me llamó, Dios me va a respaldar, Dios está conmigo. ¿Cuántas cosas? Amén. Yo recuerdo que cuando comencé en mi país el llamado a servir al Señor, aleluya, y parte de este llamado era orar por los enfermos. Los primeros 7 enfermos que pude orar, los 7 se murieron, se fueron para el cielo. Y eso me desanimó. Y dije, es que Dios me llamó a orar por los enfermos. ¿Y qué pasa, Señor? Y empezó como una desconfianza. Pero mi pastor me dijo, sigue orando, sigue confiando, porque el llamado implica confianza. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? El número 8 se sanó. Y el número 9, y el número 10, y el número 11, y muchos para la gloria de Dios. Porque el llamado implica confianza. Aleluya. Número 5. El llamado implica obedecer. Jeremías 1:7 dice su palabra. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Aleluya. El llamado implica obedecer. ¿Fue difícil para Jeremías? Sí, fue difícil. De hecho, le dicen a Jeremías, le dicen el profeta llorón. Él profetizaba y hablaba de parte de Dios y no le hacían caso. Fíjense, y esto lo voy a parafrasear. El pueblo estaba tan rebelde que Jeremías hablaba de parte de Dios, que decía el pueblo, Jeremías, sabemos que estamos muy mal espiritualmente, pero vamos a seguir haciéndolo como hasta ahora. Wow, es cuando dice Jeremías, Señor, no voy a hablar más en tu nombre. No, que no me hacen caso. Pero dice que había un fuego dentro de él que no se podía detener. ¿Por qué? Porque el llamado implica obedecer. Y Jeremías siguió obedeciendo porque era parte del llamado. Aleluya. En Marcos 16:15, y eso va para nosotros. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe? Esto es parte del llamado. Anunciar el evangelio.
Pero mucha gente piensa que esto es para el pastor, para el evangelista, para el diácono, para un líder específico. Pero ahí va incluido desde el pastor hasta aquel que limpia en el templo, hasta aquel que canta en alabanza o que toca cualquier instrumento. Este llamado no es para todo, es parte del llamado de Dios para nuestra vida. Aleluya. Pregúntase en este día, ¿a cuántos usted le ha predicado en este año? ¿A cuántos usted le ha hablado de Jesucristo en medio de esta pandemia? ¿A cuántos? Porque ahí tenemos un problema. Hay mucha gente que se frena en predicar porque piensan que a la hora de predicar tiene que salvar a la gente, convencerlo o meterle a Jesús por los ojos. Y no es así. Cuando usted lee la palabra, se da cuenta que Jesús nos mandó a predicar, no a convertir a nadie. No, usted predica la palabra, usted predica a Cristo y el Espíritu Santo hace esa obra, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces, pero tenemos un llamado. Dios te llamó a hablar, habla la palabra, aleluya. Entonces, y por este llamado, un día Dios hay que darle cuenta. Entonces yo creo que la iglesia del siglo XXI se ha acomodado un poco en esto, se ha relajado un poco en esto. Mire, yo soy muy insistente en eso. A mí me da felicidad cuando en un servicio un alma se convierte. Por eso cada vez que tengo una oportunidad y Dios me dirige, cada vez que vengo a este lugar hago un llamado a los perdidos, porque lo mío es predicar. Si allá decide no por Cristo es su decisión, pero Dios nos manda, hay que hablarle a la gente de Cristo. El mundo está perdido en su deleite y cuántas cosas. Entonces esto es parte del llamado y tenemos que obedecer, porque el llamado de Dios implica obediencia, obedecer. Y por eso vamos a ser recompensados, aleluya. Número 6 y último, el llamado implica padecer. El llamado implica padecer. Jeremías 1:8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías padeció mucho por la causa de Dios y del ministerio. Fue insultado, estuvo preso, fue deportado, entre otras cosas. Cuando usted lee el libro de Jeremías se da cuenta que hasta lo pusieron en un cepo, metieron su cabeza y su brazo en un aparato de madera, que eso era para condenar a alguien que tenía algún delito grave. Lo metieron en una cisterna sin agua, pero había en su fondo había lodo. Allí todo eso padeció Jeremías. Bendito el nombre de Jesús. Cuando vemos la historia de los que padecieron por Cristo, muchos murieron. Los discípulos de Jesús, muchos fueron crucificados, otros fueron decapitados. Leía la historia estudiando todo esto y la historia del apóstol Juan, el discípulo amado. En una persecución en Roma lo metieron en un caldero con aceite hirviendo. Y dice que Dios hizo un milagro porque se espantó el emperador y los soldados romanos cuando vieron que el aceite hirviendo no le hizo daño al discípulo amado Juan. Y como que eso le enfureció a ellos y lo deportaron entonces a la isla de Patmos, donde Juan escribe el Apocalipsis. Luego, después que pasa ese martirio en la isla de Patmos, él regresa a lo que actualmente ahora es Turquía y muere en su vejez. El único discípulo que murió en su vejez fue el apóstol Juan. Los demás padecieron por Cristo, padecieron. Entonces el ministerio implica, el llamado implica, aleluya, padecer. Hoy dice Filipenses 1, 29 y 30, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, escuche esto, sino también sufrir por Él. Entonces la Biblia dice que vamos a padecer por Cristo, vamos a sufrir por Él, pero dice que los que sufren por Él también van a reinar con Él. Aleluya. Entonces vale la pena, amados, y vamos a seguir sufriendo por Cristo. Por causa del evangelio te van a criticar, muchos son perseguidos más que otros, pero muchos están muriendo. Hay padecimiento por causa del llamado, pero la mejor noticia es que vamos a reinar con Él. Aleluya. Por eso el llamado de Dios es para valientes. Entonces usted diga: es que no soy pastor, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol. ¿Qué soy yo? ¿A qué voy a servir? Mi hermano, siempre digo, usted es bueno para algo. Para algo en el reino de los cielos usted puede, aunque sea pararse en la puerta, aunque sea ayudar al necesitado, todo se convierte en un servicio porque es parte del llamado de Dios. Pero para algo usted es bueno. Para algo Dios te llamó. Aleluya. Y Dios está esperando a que cedas a ese llamado. Termino
Antes de terminar, vamos a recapitular, aleluya, qué es lo que implica, aleluya, este llamado. Número 1, el llamado implica propósito. Hay un propósito. El llamado implica separación. El llamado implica convicción. El llamado implica confianza. El llamado implica obedecer. Y el llamado implica padecer. Aleluya. Concluyo diciendo, Dios está llamando a cada uno de nosotros para que cumplamos con ese llamado. El precio a pagar tal vez sea grande, pero ánimo, porque aquel que nos llamó está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fiel es quien lo prometió. Así que no te detengas. Vamos a perseverar, que lo mejor para sus hijos está por venir. Dios te bendiga. Y quiero orar conforme a esta palabra. Amén. Dios, yo creo que tu llamado, o muéstrame cuál es el llamado que tienes para mí. Vamos a orar en casa juntos. Amén. Padre, aquí estamos. Oramos conforme a esta palabra. Gracias porque un día nos llamaste con propósito. Gracias, Dios. Aquí estamos y ponemos en tu presencia nuestras vidas. Mira lo que aún todavía no es tan claro en el llamado que tú tienes para ellos. Revélate a su vida, muéstrale en qué te van a servir, Señor. Y los que ya están definidos en qué van a servir, capacita, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu bendición, que los dones sean perfeccionados. Oh, que los dones, Señor, se manifiesten en medio de tu pueblo. Y ayúdanos a cumplir con tu llamado al pie de la letra. Aquí estamos, Señor. Gracias, porque tú siempre nos das una nueva oportunidad. En ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. También queremos orar hoy y dar gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Amén. Padre, en ti esperamos. Gracias por tu provisión cada día. Venimos ante ti para darte cada diezmo y cada ofrenda que tu pueblo trae al alfolí. Bendícelo, multiplícalo, abre los cielos y que tu bendición no falte en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo.